Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? También abran cámara los que puedan para poder verlos. ¿Qué tal? Aquí veo a Yomar, a Julio, ¿cierto? Pues también los que están ahí en el chat, pues sean todos súper bienvenidos. Les habla Franco Marabulí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y pues bueno, el día de hoy encargado de llevar a cabo esta quinta clase del curso de Control a tu Bioenergía, donde estábamos pendientes ya hace un par de semanas, pues les pido disculpas en principio por el atraso, solo que lamentablemente en la zona donde yo estaba hubo un temporal muy fuerte, una tempestad muy fuerte, y pues quedé literalmente descomunicado como 2 semanas. Y la semana pasada, pues estaba que venía y iba el servicio de electricidad y sin agua y esas cosas. Pues así que pues ya estamos con normalidad y por eso vamos a dar esta clase que había quedado pendiente, que es sobre el poder de las pirámides. ¿De acuerdo? Así que, pues chicos, espero que aprovechen al máximo la clase del día de hoy, vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención. Y también, por supuesto, preguntarles si les llegó las fotos, las imágenes que les mandé antes de comenzar. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ahí también Julia tiene sus piedritas. Perfecto, súper bien. Entonces, chicos, muy bien. Entonces, todavía no vamos a verlas. Ya les voy a explicar qué es lo que sucede ahí en esas imágenes para que lo entendamos, pero vamos con un poquito de introducción al respecto de las pirámides. Es muy sabido y es muy conocido que se han encontrado pirámides a lo largo de todo el mundo. Yo sé que cuando hablamos de pirámides, pues lo primero que se nos viene a la cabeza son las grandes pirámides de Egipto, ¿cierto? Entonces, es cierto, es verdad que estas son las más famosas y las más conocidas, pero curiosamente se han encontrado pirámides a lo largo de todo el mundo, no solamente en Egipto, en México, en Perú, en otras partes y así sucesivamente, con diferentes formas, diferentes tamaños, pero todas con este esquema piramidal. Ahora la pregunta es, ¿para qué o por qué, cierto, las antiguas civilizaciones hacían pirámides? O sea, ¿qué sentido tenía hacer estas construcciones que por lo demás eran poco convencional? No era una estructura que utilizaran como casa, ¿cierto? O como refugio, sino que era más bien ciertas figuras o estructuras que se utilizaban desde un punto de vista más religioso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué todas estas civilizaciones hacían estas estructuras piramidales? Pues lo cierto es que entre ellas, pues no hubo nunca un contacto directo, o sea, por lo que se sabe hasta el momento. Por ejemplo, no hubo un contacto entre la cultura egipcia y los incas, ¿de acuerdo? No lo hubo, pero aún así construían estas estructuras. Entonces, se puede suponer que de alguna forma o de algún medio que quizás no podamos conocer hasta la fecha o no hayamos podido descubrir hasta este momento, esa información pues se filtró, ¿de acuerdo? Se filtró de algún medio o de alguna manera entre unos y los otros. Hay algunas teorías al respecto que simplemente las voy a parafrasear porque la verdad y lo cierto es que no se puede decir a ciencia cierta esto fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Porque todavía no hay una forma no se ha encontrado medio de poder describirlo o asegurarlo, ¿no? Al 100% con pruebas. Entonces simplemente son creencias, teorías al respecto de lo que podría haber producido que las diferentes civilizaciones hagan este tipo de estructuras. No te preocupes, Linda, bienvenida. Entonces, pues tenemos desde teorías de que la posibilidad de que hubo algunas civilizaciones que estuvieron recorriendo el mundo y compartiendo su conocimiento, tanto en metalurgia como en construcciones y sus métodos de vida, pues es uno de ellos. De acuerdo, de hecho, pues esto se basa también en que pues las creencias actuales de los movimientos entre los pueblos a lo largo del mundo,
pues han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? De hecho, pues si yo te pregunto, ¿tú quién crees que descubrió América? Pues popularmente en el colegio, en la escuela, nos enseñan que quien descubrió América fue Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero en realidad, no, ¿de acuerdo? No fue Cristóbal Colón quien fue el primero en llegar a las Américas. De hecho, otra de las cosas particulares que tienen los pueblos que vivieron en Europa y que tienen similitud, por ejemplo, con los pueblos de América, es uno que, bueno, no sé si ustedes conocen al respecto de la cultura mapuche. La cultura mapuche son los pueblos indígenas de aquí de Chile, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que llama poderosamente la atención porque los pueblos mapuches tienen unas formas de construcción de sus casas que son iguales a lo de los pueblos nórdicos, de acuerdo a lo de los pueblos nórdicos, que estaban ubicados en el norte de Europa, ¿cierto? En Irlanda, ¿cierto? Noruega, entre esos países escandinavos. Y entonces, ¿cómo es posible que desde los países escandinavos se puedan, hasta Chile, ¿cierto? A las costas de Chile, pues pueda haber una similitud. Aparte, no solamente hay una similitud, que son iguales, ¿de acuerdo? No es que sean ni parecidas, son iguales, no solamente en las construcciones de sus casas, sino que también en las fechas de celebración de diferentes rituales, en los solsticios, en los equinoccios, pues se celebran más o menos las mismas festividades. Entonces, también, curiosamente, una fracción de la historia que no es muy conocida, que bueno, el pueblo mapuche en sí mismo es un pueblo indígena, autóctono de los perímetros de Chile, pero sus rasgos físicos son muy marcados donde el pueblo indígena es moreno, ¿cierto? De pelo oscuro, muy grueso, ¿cierto? Propio de su corriente sanguínea. Pero en el sur de Chile hay un pequeño, vamos a decir, poblado que se conocen como los mapuches rubios, los mapuches gringos, como le dicen. Y es verdad, son muy parecidos, son mapuches, ¿cierto? Siguen su tendencia originaria, pero son muy parecidos a los pueblos nórdicos, escandinavos, rubios, altos, de ojos claros, ¿cierto? Muy blancos, la piel muy, muy blanca, o sea, totalmente diferente a lo que son los mapuches más conocidos. Esto también nos muestra no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, sino que también a través del punto de vista de la religión e incluso también a través de la genética, pues muestra que de alguna manera a través de algún medio que nosotros pues no hemos logrado todavía descubrir, ¿cierto? Pues hubo un contacto entre los pueblos escandinavos y los pueblos indígenas de Chile. Entonces, esto se los cuento porque pues lo estuvimos estudiando y conversando con un amigo muy, muy, muy de cerca al respecto de cómo podían haber habido esta transferencia de información desde una región del mundo a otra que pues en la época se consideraba que era imposible viajar. De hecho, pues esa fue la mayor problemática que tuvo Colón en su momento, porque estaba recién el tema de la idea de que la Tierra era redonda, ¿cierto? Y que pues también había dificultades para viajar largas distancias a través del mar por el tipo de tecnología que tenían los barcos. Pero, pues sucedió. ¿Cómo sucedió? Pues todavía no lo sabemos del todo bien, pero sí sucedió. Y hay formas, quedan residuos, como por ejemplo esto, lo que les digo, las construcciones, ¿cierto? Las festividades y también incluso, pues, a pesar de que la sangre mapuche es una sangre genéticamente muy fuerte, muy predominante, pues aún así quedaron los vestigios de un pequeño grupo de descendientes que mantuvo los rasgos nórdicos y aún así siguen siendo mapuches. ¿De acuerdo? Que son, como les digo, el agua y el aceite son totalmente contrarios, por lo menos en la parte de vista, en su fenotipo.
Entonces, ahora, esto pasó así con los pueblos nórdicos. Ahora con el tema de de las pirámides, todavía no lo sabemos, pero podemos suponer que quizás, a lo mejor, tal vez, fue algo así, ¿de acuerdo? Algo que no sabemos cómo, pero hubo una transferencia de información. Es una de las teorías. Ahora, hay otras teorías que son más de tipo conspiranoicas, del efecto ovni o de los dioses, ¿no? Donde se cree que de alguna manera seres ya sean angelicales o extraterrestres, pues vinieron a enseñarle a la humanidad, ¿no? Que era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, porque pues curiosamente las pirámides de Egipto, por ejemplo, están exactamente alineadas, o sea, sí, pero es milimétrico, con el cinturón de Orión. ¿Cierto? Con lo que se conoce como las tres Virgen Marías, ¿cierto? O el cinturón de Orión, básicamente. Entonces están allí alineadas justamente a estas estrellas. Y esta información, pues 5.000 años atrás, se sabía. Se sabía, no fue una casualidad de la vida que estuvieran de esa manera, sino que se hizo con total intención y medición milimétrica para poder construirlos con esa alineación. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Realmente habrá habido alguna civilización que haya canalizado esa información, dictándonos, guiándonos para que se construyeran de tal o cual manera? Pues no se sabe, la verdad, tampoco lo podemos decir a ciencia cierta, existe mucha historia, mucha mitología, existen registros también de declaraciones o así, de registros de personas que decían que recibían información de seres angelicales, algunos jeroglíficos que muestran cómo el pueblo estaba recibiendo información o representando, ¿no? Porque son dibujos, entonces representando como si estuvieran recibiendo información de un ser o de seres más grandes y como divinos, ¿no? Porque se representaban como si estuvieran desde arriba. Entonces no sabemos si pueden haber sido extraterrestres, ángeles o cosas por el estilo, pero también existe la suposición, porque también tenemos que para la tecnología actual todavía es difícil utilizar o mover, ¿cierto? Estas piedras con las cuales están formadas las pirámides, piedras que pesan toneladas y toneladas y toneladas de peso, de masa, ¿cierto? Entonces, acomodarlas de tal manera que milimétricamente estuvieran conectadas de forma perfecta, porque entre las pirámides lo curioso es que no logra pasar ni una hojita de Gillette. O sea que están tan bien conectadas, tan bien puestas una con la otra, que pues no se filtra nada. Y nada, me refiero a una hoja de Gillette, ¿no? Así, o sea, así de delgada. ¿De acuerdo? Entonces, pues también nos queda la duda de si podría eventualmente haber sido de esa manera o no. Y luego también tenemos otras teorías un poco más, por así decirlo, más lógicas, donde la conexión o la información entre los pueblos, pues podría haber surgido de una forma más metafísica y no tan así como de un contacto directo o de información que se canalizó a a todos los pueblos del mundo, sino que más bien desde una perspectiva más metafísica a través de a través de la conexión entre la mente colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues se ha visto en diferentes oportunidades un fenómeno que es súper extraño, que sucede que cuando alguien hace un descubrimiento muy importante, ¿cierto? Hay otro alguien o otros alguien, ¿cierto? Que se les ocurre lo mismo en el mismo momento. Y esto es un fenómeno, como les digo, súper extraño, ¿de acuerdo? Muy, muy extraño, porque piensa tú, o sea, imagínate tú que tuvieras una idea de algo que a nadie se le ha ocurrido nunca en la vida. Sí, no, a ver, no, la ley del mono número 100 es diferente.
O sea, pasa por lo mismo, pasa por la misma línea de comunicación, pero aquí pasa algo previo, ¿cierto? Sino que imagínate que tú se te ocurre algo que nunca nadie jamás se le ocurrió, ¿de acuerdo? No sé, se te ocurre la fusión fría, imagínate, ¿de acuerdo? Se te ocurre la fusión fría. Y entonces, justo en ese momento, pues a una, dos, tres, cuatro personas, la misma idea. Misma idea, mismas características y aparte, pues en el mismo momento, dime que no es curioso, ¿cierto? Es súper curioso, llama muchísimo la atención, pero este fenómeno sucede y sucede mucho. Uno de los momentos que más conocidos o más populares que fue cuando sucedió es en el momento en el cual se descubrió, por ejemplo, el teléfono. El teléfono, cuando que fue descubrido por el señor Bell, pues, entre comillas, fue descubierto por él, pero se patentó la idea del teléfono en tres lugares en el mundo al mismo tiempo. En realidad hubo unos días de diferencia entre que uno lo patentó y que el otro lo patentó, pero pues estuvo muy, muy similar. Y pues entre estas tres personas no hubo ningún tipo de comunicación, aparte hubo una discusión, ¿no? Porque de quién era realmente el invento, ¿cierto? Hubo una investigación de si hubo infiltración de información de un lado para el otro, quién era plagio y quién no, ¿cierto? En ese momento en la época, y pues al final básicamente se descubrió que no hubo ningún tipo de conexión entre ninguno de las personas que patentó el teléfono, así que simplemente se dejó la patente como la original al primero que lo hizo. De acuerdo, que fue justamente el señor Bell. Entonces, pues esto sucede y sucede bastante. ¿Te ha pasado que pues tú de repente tienes una idea? A mí me pasa bastante. De hecho, me da rabia, digo, ay, pero ¿por qué? De repente he tenido algunos proyectos y yo he visto que en mi ciudad pues nadie lo hace y lo empiezo a hacer yo y de repente pues veo a otras personas haciéndolo. O de repente antes de hacerlo, antes nadie lo hacía y cuando se me ocurre hacerlo y empiezo a elaborarlo para hacerlo, de repente veo a alguien que también lo está haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues este efecto puede tener algunos orígenes. Se piensa, ¿no? Se estima que podría ser por la comunicación colectiva, ¿cierto? Que como estamos unidos a través de una especie de conexión inalámbrica entre todos, pues la información que yo tengo, pues se filtra a la nube y pues quien esté preparado, pues la recibe. ¿De acuerdo? O también se cree que puede pasar que de alguna manera, por eso hay gente que dice que somos controlados, ¿no? Por Dios o por los dioses o por seres alienígenas, que en nuestra mente implantan unas ideas en ciertos momentos de la historia, que pues la persona que está preparada para poder elaborar esa idea, pues la absorbe y la aprovecha, que no simplemente es uno, sino que pueden ser varios. ¿De acuerdo? Independientemente cuál sea el motivo, pues podría ser eventualmente una de las posibilidades de cómo la información de las pirámides se filtró a diferentes partes del mundo. Pero el hecho es que, pues, aunque no sepamos cómo fue que la información llegó a diferentes culturas y a diferentes rincones de este mundo, pues la cosa es que llegó. ¿De acuerdo? El tema es que llegó y que se hicieron y que se han descubierto muchas, pero muchas pirámides a lo largo de todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirven estas pirámides? O sea, realmente, ¿qué función tienen? ¿Por qué hicimos tantas pirámides? ¿Realmente sirven para algo? ¿O simplemente es porque tienen una arquitectura linda, una forma geométrica casi perfecta? Pues bueno, la verdad es que hay un efecto que se llama el efecto piramidal, que es muy, muy particular, porque no se ha podido demostrar por qué.
De acuerdo, de hecho muchas se dan cuenta que alrededor de las pirámides hay muchos misterios, de acuerdo, desde cómo se les ocurrió a alguien hacerla hasta cómo se hizo, ¿cierto? Y cómo esa información llegó a todos, es como hay que mucho misterio alrededor de ella. Ahora, ¿qué función tiene? Pues lo que sí se ha podido demostrar y sí se ha podido cuantificar es que el efecto piramidal es un efecto de amplificación energética. Eso es lo que hacen las pirámides. Las pirámides amplifican la energía. Ahora, ¿por qué la amplifican? Pues solo sabe Dios por qué. Porque no se ha podido demostrar por qué la amplifican. Y por qué una geometría piramidal tiene la capacidad de multiplicar la energía. Así como, por ejemplo, ¿qué sería un multiplicador de energía o un reductor de energía? Sería el equivalente a un transformador, ¿cierto? Un transformador que tiene así, por ejemplo, el cargador de tu teléfono, pues eso es es un transformador. Se le conoce como reductor de voltaje, ¿cierto? Tú conectas tu transformador, esto lo reduce, ¿cierto? Reduce el voltaje de de la tomada eléctrica y pues lo pasa con un voltaje menor a tu teléfono. ¿De acuerdo? Eso es un reductor. Pero también hay otros transformadores que son amplificadores, que toman la corriente eléctrica que viene de una red y pues la aumentan, ¿no? Y la amplifican haciéndola más fuerte. Ahora, las pirámides tienen justamente ese efecto. Toman la energía y pues la multiplican, la amplifican, ¿de acuerdo? Y yo sé que este efecto pues es muy curioso porque, como les digo, no se sabe, no se puede decir, no, es porque la pirámide tiene esta forma y esto pasa con la energía y la amplifica por tal y tal motivo, porque en realidad no se sabe. De acuerdo, la verdad es que no se sabe por qué. Pero a diferencia, como les decía, de un transformador, el transformador se sabe exactamente por qué. Hay una ley que se llama la ley de Faraday, ¿cierto? Que es la que permite que si una onda viene con una cantidad de voltaje, si yo produzco ¿cuánto se llama? Una bobina, ¿cierto? Así es el nombre técnico, una bobina con una cantidad de vueltas específica y al otro lado de la bobina propongo una bobina diferente con más vueltas por inducción eléctrica lo que va a producir es un efecto de amplificación por la inducción eléctrica y por la ley de Faraday. Entonces, es así más o menos como funcionan los transformadores en simple característica. Si la bobina de entrada es menor que la bobina de salida, pues la corriente se amplifica. Si es al revés, si la bobina de entrada es mayor y la de salida es menor, pues la corriente se disminuye. Pues básicamente así como funciona, pero es por la ley de Faraday. Ahora, la forma piramidal, estoy viendo la pirámide, pues no tiene eso, no tiene bobinas, no tiene un campo de inducción magnética, ni tiene una entrada ni una salida. Entonces, ¿cómo amplifica la energía? Es una respuesta que no podemos dar, pero que sí podemos demostrar. De acuerdo, sí la podemos demostrar. ¿Y cómo la podemos demostrar? Pues yo, en las imágenes que les mandé, hoy en este momento en vivo y en directo, pues no es un poco difícil tenerles aquí presente un osciloscopio, ¿de acuerdo? Pero les mandé las imágenes, ¿de acuerdo? En las imágenes, si ustedes mientras estamos hablando las pueden ver, pues lo que se hizo fue, permiso, dame un segundito, voy a agarrar aquí. Si quieren, primero mírenme aquí, después ya luego miran las imágenes. Pues lo que se hizo fue una de estas pirámides huecas, ¿cierto? Es una pirámide simplemente de madera hecho con palitos de maqueta. Entonces, se hizo fue agarrar esta pirámide y forrarla con un papel de tipo de aluminio, de ese con el cual envuelven los alimentos en la cocina, ¿no? Un papel aluminio común y corriente, sin ninguna característica especial. Papel aluminio. ¿Por qué se envuelve con papel aluminio? Pues para lograr hacer un conductor, para poder tener un punto de medición eléctrica, porque la madera pues no se puede, no conduce a la electricidad, todo lo contrario, es una resistencia. Entonces, pues se envuelve con papel aluminio para poder hacer una medición eléctrica.
Entonces, pues se ocupa esta totalmente envuelta en papel de aluminio, una pirámide hueca. Si se fija, mi manito pasa por todas partes, ¿no? Está hueca por todos lados y simplemente es una estructura. Y se agarró otra, que es esta, esta que está aquí, ¿de acuerdo? Que es una pirámide que está, esta es maciza, es más pequeñita, pero también lo mismo, se envolvió en papel aluminio. ¿Para qué? Para hacerlo para poder hacer la medición eléctrica. Entonces, como para que la energía fluya, para que haya un movimiento eléctrico, pues tiene que haber un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Entonces, para que se pueda hacer la medición de voltaje. Entonces, pues esta se ocupó como polo negativo y esta se ocupó como polo positivo. Y para separarlas ligeramente entre una y la otra, pues se puso un tubito de estos de papel de confort, ¿cierto? Un conito del papel higiénico, ¿no? Es que todos los papeles higiénicos vienen con un conito al medio, pues se cortó eso y se puso aquí al medio, y entonces se puso esta aquí arriba y la otra abajo, ¿de acuerdo? Como un polo positivo y un polo negativo. Me van siguiendo, ¿cierto? De todas maneras, en las imágenes se ven claramente cómo está puesta. ¿De acuerdo? Entonces, al crear esta pseudopila, ¿no? De un polo positivo y un polo negativo, pues se tomó el osciloscopio y se midió. Se puso las pinzas del osciloscopio en cada uno de los polos y se midió la corriente eléctrica que pasa y que circula entre las dos pirámides, ¿cierto? O sea, de una pirámide a otra. Se crea un circuito entre polo positivo y polo negativo. Y lo que se midió fue lo que se mandó en las imágenes, que hubo una pulsación eléctrica de un voltaje de 1.8 volts. 1.8 volt es el equivalente al voltaje que tiene una pila. Así como las pilas que ocupas para el control remoto de la tele, ¿sí? Pues si tú la miras, esas tienen 1.8 volts, ¿vale? O las pilitas también, que tienen los juguetes eléctricos, pues también tienen 1.5, 1.8, pues depende del tipo de pila. Entonces, simplemente con dos pirámides envueltas en papel aluminio, se puede crear una pila de 1.8 volts. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo es posible si no están conectadas a nada? No están conectadas a ningún sistema eléctrico. A diferencia de las pilas, ¿cierto? Funcionan por una reacción química, ¿cierto? Hay dos químicos dentro de las pilas y cuando se conectan a un circuito se produce una diferencia de tensión o una diferencia de potencial y eso produce que haya un flujo de electrones entre el polo positivo y el polo negativo, pero funciona por una reacción química. Pero en la pirámide no hay ninguna reacción química. Muy por el contrario, a simple vista pues no está sucediendo nada. Ahora, cuando agregamos algo todavía más curioso, que adicionalmente a medir, que ya está curiosillo, esto de que las pirámides puedan generar 1.5 volt de forma constante y que no se acaba, o sea, literalmente no se agota. O sea, tú podrías tener ahí conectada un algo, ¿cierto? Un LED, perfectamente un LED, y lo podrías tener prendido por la eternidad. Yo no sé si los egipcios tenían LED en su momento, pero pues las pirámides pueden generar electricidad. Ahora, sí, como dato curioso, los egipcios también tenían unas pilas, unas pilas que sí funcionaban de forma química, en unas vasijas de greda que se descubrieron, pero no se saben para qué las utilizaban. Pero sí, se descubrieron y son funcionales. Emiten electricidad por reacciones químicas. Ahora las pirámides, pues vamos a llevar el ejercicio un poco más allá, donde nosotros vamos a tocar la pirámide. O sea, en el primer ejemplo, simplemente estaban las dos pirámides con las pinzas del osciloscopio. Ahora, cuando nosotros canalizamos energía hacia la pirámide, así como lo hemos estado haciendo todas estas semanas, ¿cierto? Con los porotillos, ¿no? Con los frijoles, pues lo que sucede es algo que sorprende enormemente, porque cuando tú tocas la pirámide para canalizar energía,
el voltaje que emite o que se recepciona a través del osciloscopio se dispara desde 1.8 volts, se dispara a los 12 volts. ¿De acuerdo? Esto es el equivalente a una batería de motor, de auto. ¿De acuerdo? Es equivalente al voltaje que emite un motor. O sea, la batería de un motor de auto. O sea, ¿te imaginas? Literalmente con dos pirámides y tus manitos podrías encender un motor. O sea, podrías darle arranque a un vehículo. Y esto se quedó demostrado en el osciloscopio. Ahí están las mediciones, se las mandé. Se ve como claramente la onda, ¿cierto? Del osciloscopio, pues, ¡piuf!, se dispara. Se ve cuando no hay ningún movimiento, cuando no se tocan los dos polos. Se ve cuando se están tocando los dos polos, pues aparece una onda de 1.5 volt. Y también se ve que cuando se toca la pirámide, pues una de las pirámides, pues el voltaje se dispara inmediatamente a los 12 volts, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos demostrar con este tipo de ejercicios es que la pirámide funciona como dando un efecto amplificador. Ese es realmente el efecto piramidal. Es un efecto amplificador de energía. ¿Qué energía amplifican? Pues básicamente lo que entre en la pirámide. De acuerdo con lo que tenga contacto la pirámide, lo amplifica. Por eso hay teorías que en realidad las pirámides podrían llegar a ser un circuito de transmisión energética inalámbrica a lo largo del mundo, así como centrales eléctricas, pero inalámbricas por amplificación energética por el mero hecho de ser pirámides. No lo sé, vuelve a ser una de las teorías porque todavía no se ha logrado utilizar, ¿cierto? Esta energía emitida por las pirámides para utilizarlas como medio de recarga de voltaje de algún tipo de instrumento. De hecho, también como cosa curiosa, las pirámides en su tiempo no eran como nosotros las conocemos. ¿Han visto las pirámides de Giza alguna vez? Que están así son como piedra sobre piedra, ¿no? Y que están una al lado de la otra y van así creciendo y la gente puede como caminar y escalarlas, ¿no? Y están bastante deterioradas y qué sé yo. Pues bueno, las pirámides en su momento no eran así. Eran totalmente lisas, ¿cierto? Estaban así, lisas, lisas, así como si fuera esta pirámide sólida, ¿no? Estaban completamente lisas, no tenían ni un desgaste, estaban nuevecitas, 0 kilómetros. Y aparte, estaban pintadas con cal, ¿cierto? Estaban pintadas con cal y eran blancas totalmente. Pero la cal es un material el cual puede canalizar o es como un conductor, ¿de acuerdo? Puede llegar a ser utilizado en alguna medida como conductor eléctrico. Y es lo que llama mucho la atención porque estaban cubiertas con eso. Aparte de tener algunos efectos de antihongos y de reflexión de la luz, pues también puede llegar a ser utilizado como un semiconductor. Entonces, pues en conclusión, las pirámides pues amplifican la energía. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que sí se puede demostrar. No como una suposición, sino como un experimento que incluso si alguno de ustedes quisiera llegar en algún momento a replicar, porque yo cuando vi este experimento dije, sí, sí, lo tengo que replicar. Sí, lo tengo que hacer y pues lo hice. Lo hice y en su momento pues no solamente lo hice, lo medí, porque lo que comparto con ustedes en este momento es que es la medición solamente, únicamente de las propiedades eléctricas, ¿cierto? De la energía que amplifica. Estamos solamente midiendo el voltaje. En este momento, a través de este experimento, la energía en sí mismo no solamente tiene propiedades eléctricas, tiene propiedades magnéticas, tiene propiedades biológicas, entre otras. ¿De acuerdo? Entonces, esos efectos con el osciloscopio no se pueden medir, solamente se pueden medir las particularidades eléctricas de las pirámides. Pero la energía es energía en sí misma. La energía puede ser energía magnética, puede ser energía eléctrica, puede ser bioenergía, ¿cierto? Entonces,
hay una comprobación que yo hice hace mucho tiempo atrás, que no la voy a poder hacer en vivo porque dura un año el experimento, ¿de acuerdo? Entonces no se puede hacer en vivo en directo, pero sí finalmente les puedo compartir una de las imágenes de ese experimento que hice en su momento, que fue el hecho de la momificación de un ajo. Yo lo que hice, pues en la época de de los 70 más o menos 70 80 habían estas revistas curiosas. Yo no sé si alguna vez ustedes lo habrán visto, pero se decía que si tú pones, de hecho, en en la propia revista daban como una cartulina que venía marcada donde tenías que cortar y podías crear una pirámide de estas huecas, ¿cierto? Y que decían que tenía algunos efectos, como por ejemplo, si tú pones la Gillette dentro de una pirámide, la Gillette no pierde el filo. La Gillette literalmente no se gasta y no saben por qué. De acuerdo, ahora también hay así tal cual como la que tiene Julio, también es de cartulina, está perfecta. Entonces, también habían otras que eran más grandes, que se decía que si tú ponías la fruta, así está perfecta Julio, entonces que si tú ponías fruta abajo de ellas, demoraba más en echarse a perder, no se mantenía de una mejor manera, se mantenía bien, ¿de acuerdo? Y pues este experimento pues yo lo decidí hacer con un ajo. Un ajo podría ser con carne, podría ser con cualquier cosa. Normalmente lo que sucede es que si tú tienes una fruta, una verdura, una carne, ¿cierto? Lo que sea, nosotros utilizamos el refrigerador, ¿cierto? Para que no se eche a perder esa comida o para que dure más tiempo, ¿de acuerdo? Porque con el frío lo que produce es que las bacterias pues se reproduzcan a una velocidad más lentita, ¿no? Por eso cuando nosotros queremos mantener nuestros alimentos, los enfriamos, los ponemos en el refrigerador o en el congelador si queremos directamente congelarlos para que demoren más tiempo en echarse a perder. Ahora, si estamos hablando de un espacio ambiente, ¿no? Si yo dejo una fruta al aire libre, ¿cierto? Pues tiene un tiempo en el cual las bacterias la atacan, ¿cierto? Crece, entonces crecen, se reproducen y empiezan a alimentarse de tu comida, básicamente. Eso es un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué actúan esas bacterias? ¿Por qué atacan esas bacterias? Pues pasa que nosotros cuando nos preguntamos cómo funciona de alguna manera el mundo de las bacterias, de los hongos, cómo se reproducen y cómo crecen y por qué atacan algo y a otras cosas no lo atacan, pues pueden haber muchas características. Por ejemplo, se dice que las bacterias pues crecen en ambientes que son anaeróbicos, ¿cierto? Que son bajos de oxígeno, por eso cuando hay lugares cerrados, pues se generan hongos más rápidos, lugares húmedos. Y estas son características físicas, pero también hay unas características energéticas de por qué las bacterias atacan, ¿de acuerdo? Y esto sucede cuando si hay algo que tiene baja energía, como lo hemos visto, las bacterias tienden a atacar esa zona. Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una fisura áurica? Tu órgano o toda esa zona tiende a producir una dolencia o una enfermedad, tiende a degenerarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú pierdes toda tu energía? Digamos que no hay ni una gota de energía en ninguna parte de tu cuerpo. Pues finalmente te mueres. Y luego, pues, al morirte, pues las bacterias inmediatamente, de hecho se calcula que a los pocos minutos de que tú te mueres, ¿cierto? Empieza a multiplicarse de forma exponencial la multiplicación de bacterias en el cuerpo, o sea, pero así de manera exponencial. Empieza un proceso de descomposición a los pocos minutos de haber fallecido. Entonces, eh, ¿qué pasaría si por alguna razón o motivo en el cuerpo de una persona pues nunca dejara de haber energía, incluso después de muerto? ¿Qué pasa si la persona fallece,
pero hubiera algún medio para irradiar de energía biológica, ¿cierto? De bioenergía, ese cuerpo de forma constante y regular. Pues sucede lo que se conoce como un efecto de momificación. La carne en sí misma no se pudre, no es atacada por bacterias, ¿de acuerdo? En la proliferación de bacterias no sucede, pero está muerta, ¿cierto? Entonces comienza a perder líquidos, comienza a perder sus líquidos y se produce este efecto de momificación, que es la piel, la carne en sí misma como que se seca, pero aún así, pues no está podrida, no tiene bacterias, no está emitiendo esos olores típicos del estado de putrefacción. Y esto, pues, como no sabía cómo me iba a resultar, lo hice con algo que no oliera tan mal. Así que lo hice como con un ajo, ¿de acuerdo? Lo hice con ajo porque es fácil, lo tenía ahí, nadie me lo iba a sacar, nadie le iba a dar curiosidad de, ay, si voy a sacar ese ajo que está ahí. Entonces decidí utilizar un ajo y que pues, bueno, todos me imagino que alguna vez se les ha quedado un ajo en el refrigerador o por ahí en algún lugar, ¿no? ¿Cierto? Se les ha olvidado algún ajito por entre medio de algún recipiente o algo. Pues a las pocas semanas de que el ajo está en un ambiente, en medio de un ambiente sin refrigeración y sin ningún cuidado, pues empiezan a surgir bacterias, se empieza a podrir, ¿cierto? Y empieza a salir esta pigmentación verde y empieza a oler mal y qué sé yo, pues y empiezan a proliferar las bacterias y al final se pudre. Y eso sucede en pocas semanas, ¿de acuerdo? Si es que no tiene un correcto medio de conservación. Este ajo que yo les compartí tiene un año, 12 meses. 12 meses que estuvo guardado dentro de la pirámide. No me lo quise comer porque no. O sea, dije, bueno, no, se ve bien. Se ve bien, se ve deshidratado, ¿no? Se ve momificado, pero no me dio para probarlo. No quise llevar el experimento más allá a nivel experimental. Dije, no, no. Dejémoslo netamente visual, no quise saborearlo. Así que, pues, el resultado fue que el ajo literalmente se momificó, perdió todos los líquidos, se empezó a apretar, ¿cierto? Apretar, pero en ningún momento y en ninguna zona de ese ajo, pues, se pudrió de forma ninguna. ¿De acuerdo? De manera ninguna. Ahora, si ustedes quieren replicar este ejemplo, pues lo pueden hacer. Pueden hacer una pirámide que no importa el tamaño que tenga, puede ser chiquita o grande. Yo en este momento tengo esta por aquí, este lo tengo en mi altar, ¿cierto? Esta que está aquí, pues no tiene ninguna característica especial, la verdad son palitos de maqueta, todos cortados en el mismo tamaño. Son 8 palitos de maqueta, todos del mismo tamaño, y pues están unidos con silicona. Esta silicona, de hecho, pues hasta pelitos de silicona tiene por ahí. Pues bueno, esa silicona caliente, pues los uní en todas las esquinas, pues está unido netamente con esta silicona caliente, muy fácil de construir. Todos en algún momento han hecho algún arte manual, ¿no? Entonces, una pistola de silicona, palitos de maqueta, todos los 8 palitos del mismo tamaño, y pues lo pueden hacer. Entonces, yo tengo esta dentro de mi altar, porque dentro de mi altar, pues yo tengo cosas que quiero amplificar, como por ejemplo, bueno, esta pirámide ya viene media lista, no es la que les digo que tengan, pero esta ya está más elaborada, ¿cierto? Es una pirámide que tiene los trocitos de citrino dentro de ella, y pues es una pirámide justamente para la riqueza, ¿vale? Es una pirámide que amplifica la energía del citrino. ¿Se acuerdan cuáles eran las gemas que teníamos para cada uno de los chakras? ¿Cierto? Pues voy a repetirlos. El rojo, el rubí, el naranja, la cornalina, el amarillo, el citrino, el verde, la esmeralda, azul, la turquesa, morado, el ágata morada y finalmente violeta tenemos la amatista, ¿vale? Entonces ahí tenemos cada uno de las gemas que tiene más fuerte energéticamente cada una de las energías. Entonces, pues yo esto lo tengo dentro de un altar
Sí, puedes probar con ambas, perfecta. Sí, ahí Alejandra me dice que tiene una de aluminio. Mira qué bonita. Está súper bien, está muy chida. Perfecto, muy bien. Está genial. De hecho, pues este efecto, pues no importa si es de aluminio, no importa si es de madera, no importa si es de cartón, no importa el material. Por eso les decía que es un efecto súper curioso porque no depende del material, sino que depende únicamente de que tenga esta figura piramidal. ¿De acuerdo? El día que yo sepa cuál es la razón y el motivo científico de por qué funciona, pues se los cuento. ¿De acuerdo? Entonces, las aplicaciones de las pirámides pues se pueden utilizar primero como punto de altar, ¿cierto? Donde tú vas utilizando y vas dejando las cosas que quieres o que deseas, donde tú haces tus oraciones, ¿cierto? Donde tienes a tus santitos, pues va a aparecer un altar intercultural, ¿no? Pero puedes tener a tus santos, ¿cuánto se llama? A tus figuritas, qué sé yo, lo que tú tengas dentro de tu altar, tus velas, tus inciensos, lo que tú quieras, donde tú utilizas para meditar, para conectarte con tu espiritualidad, lo puedes tener allí. Y eso te va a ayudar tanto a aumentar la energía de los materiales que tengas dentro de la pirámide, como también te va a permitir aumentar tu enfoque cada vez que medites o que estés dentro del rango de influencia de las pirámides. Ahora, también existen estas cositas, pero a nivel, sí, también, por supuesto, eso aumenta los símbolos energéticos hacia tu familia. Ahora, esto también se puede hacer a un nivel más grande. De hecho, el efecto piramidal no es algo oculto, muy por el contrario, hay mucha gente que lo sabe, que lo conoce, y de hecho hay una tendencia de dormir dentro de pirámides, se llaman piramicamas. Las piramicamas son una estructura que se venden, de hecho, donde pues está tu cama normal, ¿cierto? Pero está envuelta, ¿cierto?, en una figura piramidal, que algunos las decoran y qué sé yo, y se llaman piramicamas y las ocupan para dormir. De hecho, como un efecto curioso de las piramicamas, no sé si alguno de ustedes habrá dormido alguna vez en una de ellas, pero las piramicamas pasa algo. La primera noche que tú duermes dentro de una pirámide, pues tienes muchas pesadillas, muchas, 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 muchas. De acuerdo, pasas una noche así bien, bien culera, la verdad. Eh, pero luego, desde la siguiente noche en adelante, pues como que sucede una especie de limpieza a nivel subconsciente. Y de ahí para adelante duermes como si fueras un angelito. Pero sí tienes esa crisis curativa de que la primera noche la pasas así de pesadilla tras pesadilla, o sea, te metes en los sueños y que limpias una cosa, que limpias otra, que limpias otra y otra y otra y otra. Y ya después a contar de la segunda noche, pues ya la duermes muchísimo, muchísimo mejor. Eh, También, si no puedes comprarte una piramicama, podrías tener eventualmente una pirámide en la cabecera o en la parte superior en el techo, podrías tener la pirámide, ¿cierto?, arriba de tu cama. Ahora, la pirámide. Bueno, también yo tengo una pirámide de estas, pero más grande, así como es más o menos, estos son de 50 centímetros cada palito, ¿cierto? Son de 50 por 50, y la ocupo para guardar alimentos. Todo lo que son las frutas, ¿cierto? En vez de tener la fruta, cuando uno tiene una vasija con frutas, ¿no? Para que en la mesa normalmente es como costumbre, para que cualquiera que le pasa hambre, pues agarre una frutica, ¿no? Entonces, pues esa fruta, pues la tengo la frutera dentro de una pirámide. Y eso me permite que las frutas pues duren muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿De acuerdo? Lo importante es que también la fruta que guardes allí o los alimentos que guardes ahí tienen que ser alimentos que estén bien, ¿de acuerdo? Que estén sanitos. ¿Por qué? Porque la pirámide multiplica la energía. Y si tienes algo que está podrido, pues se pudre más rápido. ¿De acuerdo? Ahora, el efecto multiplicador de energía es algo que hay que tener muy en cuenta, porque la energía se multiplica, sea buena o sea mala. Y aquí vienen los riesgos de utilizar pirámides, porque esto es como una especie de arma de doble filo.
Las propiedades de las pirámides es una multiplicador de energía. Ahora que ya llevo una hora explicando el cómo, de acuerdo, pues ya la grabación de la clase va a estar disponible. Entonces, como les decía, las pirámides finalmente pues amplifican las energías. Ahora, ¿cuál es el riesgo de las pirámides? Porque son un arma de doble filo. La pirámide no identifica si es una energía buena o si es una energía mala. Simplemente la amplifica. Entonces tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues que todo lo que esté sucediendo en el lugar donde hayan pirámides, pues se va a amplificar. Entonces, hay que utilizarlas con un nivel de sabiduría muy alto. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, qué bonito, tengo pirámides y la llena su casa de pirámides por todas partes, ¿no? Y dice, pensando que hacen bien, que van a ayudarle, ¿cierto? Y que le va a hacer mejor. Y llenan de pirámides por todos lados. Ok, ¿puede hacer bien? Sí, pero también no. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes pirámides por todos lados y Dios no quiera, no sé, sales al trabajo, llegas estresado y vienes ahí con la mala onda, la rabia, la ira, el enojo y llegas a un lugar que está lleno de pirámides o entras dentro de una pirámide, pues lo que va a pasar. ¿Cierto? No, tranquilo, ya te explico. Ya te explico, Julio. Entonces, lo que va a pasar es que esa energía, pues, se va a multiplicar, esa rabia, ese enojo, esa ira, y en realidad, en vez de hacer bien, podría hacer mal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que utilizarlas con conocimiento, con sabiduría, con cuidado, ¿cierto? No rellenarte de pirámides. Lo que yo aconsejo principalmente para el uso de pirámides es que tengas un espacio, ¿de acuerdo? El rango de acción de las pirámides depende principalmente de su tamaño, ¿de acuerdo? Es como el campo áurico de una persona. Está lo que está dentro de la pirámide, lo que está relativamente cerca de la pirámide. Podría ser un rango de influencia de pocos centímetros hasta varios metros, dependiendo del tamaño. ¿De acuerdo? Si tienes una pirámide grande, ¿cierto? El tamaño de una cama, pues yo consideraría un par de metros de influencia. Ahora que si tienes una pequeñita, pues son cosa de pocos centímetros, ¿vale? Entonces, lo que yo considero más recomendable para el uso de las pirámides es que las tengas en un lugar que pues tú sepas que en ese lugar no vas a entrar con enojos, ni con rabias, ni con malas energías, sino que sea un espacio como por ejemplo el altar. Por eso yo las tengo en el altar. De acuerdo, en el altar, cada vez que me voy a acercar al altar, pues siempre antes de acercarme al altar, como voy a meditar, como voy a hacer una oración, como voy a entrar en un estado más espiritual, pues antes de llegar allí, pues me relajo, ¿cierto? Me relajo, dejo las penas a un lado, las tristezas para atrás y ya entras a ese espacio con una energía más positiva, más alegre, ¿no? Entonces, las ocupo de esa manera y no las muevo de allí. No las muevo de allí justamente para que de esta manera se cree un espacio, como por así decirlo, un espacio más santo. ¿Te acuerdan que cuando tú tienes un espacio donde solamente lo cargas, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa, el propio espacio va vibrando de una manera diferente? Y entonces, por ley de fuerzas, si tú de repente vienes y has cargado siempre un espacio de forma muy positiva, y lo has vuelto y lo has transformado en una especie de lugar santo, y de repente vienes cargadito de forma negativa, pues por la propia fuerza, ¿no? del espacio, del sí mismo, de la carga energética que ya tiene, pues se te pasa, se te neutraliza. ¿Cierto? Por esa bendición, por influencia del espacio. Pero para eso, pues hay que crear la conciencia mórfica de que ese lugar tiene que ser únicamente para meditar, únicamente para orar, únicamente para enfocarse. Entonces, pues lo más recomendable es que utilices esas pirámides en un espacio de un altar. De acuerdo, un altar donde pues únicamente llegues a ese lugar a meditar, a sanar, porque ahí, como me decía Julio, ¿qué pasa si yo pongo una persona enferma dentro de una pirámide? ¿Le va a ayudar? Pues sí, también se utilizan las pirámides como método de sanación.
porque aquí dentro de este juego, acuérdense que tenemos la ley de fuerzas, siempre gana lo que tenga más fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, por así decirlo, ocupamos las pirámides para dar terapia y hay un cuarto, por ejemplo, donde tienes a una pirámide y abajo hay una camilla o una colchoneta, y siempre en ese lugar haces sanaciones, haces limpiezas energéticas, haces canalización, ¿cierto? Pues el propio espacio va a generar una vibración positiva. Entonces, cuando traigas a una persona que tiene algún tipo de enfermedad por contagio energético, hay que recordar lo que vimos en clases anteriores, que cuando uno entra a un espacio santo o un espacio cargado energéticamente positivo, pues por influencia energética se carga de eso, pero es por ley del más fuerte. Pues sí. Definitivamente. O sea, pensemos un momento. Me dice Linet, si comparto mi cama con alguien con energía negativa, ¿esa mala energía se puede pasar con más fuerza porque se amplifica? Pues sí, claro que sí. O sea, piensa un momento que la cama es un lugar donde pasamos muchas horas del día. De hecho, pues la gente como que se despreocupa un poco de la intimidad y la importancia que tiene su zona de descanso. Según estudios, se habla de que las personas que cuidan su sueño, ya sea con una buena almohada, ¿cierto? No escatimar en gastos de almohada, la almohada tiene que ser una buena almohada, ¿cierto? Porque uno de repente dice, ay, voy a ahorrar y me compro una almohadita ahí de esas medias cutre, ¿no? Y entonces, pues, despiertas en la mañana, ay, con dolor y qué sé yo, que te duele aquí, que te duele allá. Entonces, pues, también lo mismo cuando hablamos de colchón, también en los colchones, pues no hay que escatimar en economizar porque finalmente es la zona de descanso. Si tú mal descansas, pues ¿te ha pasado que, no sé, a tu cama se le ha salido un resorte y entonces pues cuando tú te vas moviendo y te despiertas en la mañana así con un agujero en las costillas? Entonces pues no es algo agradable, muy por el contrario, no duermes bien, no descansas bien. Entonces, en la cama, nosotros pasamos 8 horas como mínimo de las 24 del día. De hecho, si tú sacas en cantidad de promedio, en dónde pasas más tiempo del día, pues te darás cuenta que seguramente si tu cama no está en el primer lugar, estará en el segundo, donde pasas más tiempo a lo largo del día. ¿De acuerdo? Y con el día me refiero a las 24 horas del día. Entonces, 8 pues ya se lo lleva a tu cama, como mínimo. Si duermes más, pues 10. ¿De acuerdo? Entonces, gran parte del tiempo lo pasas en tu cama. Ahora, si tú metes a una persona que tiene una cantidad de energía negativa dentro de tu cama, pues te vas a dar cuenta que duermes peor, que estás durmiendo con el enemigo, no descansas bien, tienes pesadillas. No sé si a alguien le ha tocado dormir o bueno, ha elegido mal con su pareja de sueño y al final pues sientes que esa persona más que te quita que te suma. Entonces pasas a ser más bien una carga, más que una compañía. Ahora, si a eso le pones una pirámide, pues ya, valió. De acuerdo, si a eso le pones una pirámide, pues todos esos efectos se multiplican. Por eso las pirámides hay que utilizarlas con sabiduría. Yo lo que siempre recomiendo para el uso de pirámides es que no sea en un espacio primero, sí, por supuesto, sí, así como al ladito. Si tienes gatos, así como Linet, como yo, pues a los gatos les pasa algo. Tú pones una pirámide por ahí y les encanta meterse. O sea, les encanta meterse a las pirámides. No, y empiezan a decir, "Rrr", y empiezan ahí a hacer sus ronroneos. Entonces, si tienes una pirámide por ahí como la mía, pues yo la tengo y pa, gato adentro. O sea, es típico. Y están rodeada de gatos. El tema es que, pues, yo pienso o recomiendo que las pirámides sean utilizadas con cuidado, ¿de acuerdo? Primero, agregándole dónde ponerlas, lugar físico, dónde ponerlas, pues en un lugar que sea un espacio o un rincón de tu casa donde se utilice únicamente para orar, para meditar, para relajarte, ¿cierto? Un espacio donde produzcas calma, un espacio positivo. ¿De acuerdo? Todos deberíamos tener un rincón de la casa que sea para eso.
No sé si va a ser un altar, no sé si va a ser en un rinconcito de la biblioteca, no sé si va a ser cerquita de tu cama, no sé, pero deberíamos tener un espacio donde decir, aquí me voy a relajar. O ya sea el sillón donde tú te vas y te echas, ay, sí, todas las tardes cuando te vas a descansar, pero deberías tener las pirámides en un lugar donde principalmente suceda eso: descanso, tranquilidad, paz, meditación, relajación, conexión espiritual. ¿De acuerdo? Por eso, curiosamente, la mayoría de las pirámides eran utilizadas para rituales religiosos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso deberíamos tener las pirámides allí. Ahora, para ayudar a prevenir de que sea una fuente de energía positiva, buena, pues por eso deberíamos prevenir antes que lamentar y no solamente utilizar las pirámides como pirámides en sí mismas, sino que cargarlas previamente a través de las gemas. Por eso, sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, por eso les decía que las pirámides antiguamente las pintaban con cal como reflector. Sí, de hecho, hoy en día hay gente, hay unas empresas emergentes que venden agua piramidal, como si fuera una especie de agua bendecida. Sí, como agua bendita, pero la venden agua de pirámide. Igual que en Europa venden agua magnetizada. ¿De acuerdo? Y le ponen agua ionizada de forma positiva y agua ionizada de forma negativa. Y yo digo, bueno, manches, te venden agua ionizada. ¿De acuerdo? Cuando cualquier persona la podría magnetizar en su casa, pero la venden, la embotellan y la venden. Y se llama agua ionizada. Entonces, eh, no, entonces, la puedes ocupar para eso, para lo que sirve. Ah, como multiplicador. Ya iba a pedir un sorbito, así que dámela. Entonces, como les iba diciendo, la podemos prevenir cargándola con las gemas. ¿De acuerdo? Por eso es una decisión muy sabia que adentro de la pirámide nosotros les pongamos gemas. ¿Cuáles gemas? Pues ya se las saben. ¿De acuerdo? ¿Cuáles gemas? Pues esas 7 gemas. Ahora, de esta forma, pues a la pirámide le das una carga, porque la pirámide en sí misma es un amplificador energético, ¿cierto? Que solamente hace eso, es un transformador. Ahora, ¿cuál es la energía que está entrando a la pirámide? Pues normalmente si las tienes solas, pues lo que entre del ambiente, ¿cierto? Lo que entre del ambiente va a ser lo que multiplique. Ahora, si nosotros tenemos la pirámide y ya previamente le ponemos unas baterías energéticas, ¿que cuáles son? Pues las gemas. Las gemas siempre están vibrando, siempre están ahí pulsando, produciendo esa bioenergía de forma constante y regular, como lo hemos visto en todas las clases anteriores. Entonces, rellenar tus pirámides con este tipo de gemas sería lo mejor. Ahora, si por A, B, C, D o motivo, el que sea, no tienes la gema específica del color, pues podrías elegir una gema que tenga un color al que te falta, ¿cierto? El rubí ni el ágata ni el ágata morada, pues puedes poner una gema que sea de un color rojo o también podrías utilizar una gema que sea del color que te falte. Ahora, no porque no consigas la gema principal, no significa que las otras no van a funcionar. Van a funcionar, pero no es la más potente. ¿De acuerdo? O sea, puedes utilizar otras gemas del color que te falte. Pero también si no tienes gemas, también podrías pintar la pirámide o forrarla así como lo hicimos con los vasitos, podrías forrarla con el color. De acuerdo que aunque no va a aportar la misma cantidad de energía que una gema, pues también aporta por cromoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es ponerle las baterías lo más intensa que sean posible para que esa pirámide de por sí ya esté amplificando una energía que ya está dentro de esa pirámide. Por eso se utilizan las gemas como fuente energética y la pirámide como amplificación energética de esas gemas. Ahora, otras precauciones, pues que las pirámides no estén en zonas de uso común, que no estén en zonas de uso común porque que llega una visita, que llega otra, que llega aquí, que llega allá, que entra el perro, el gato, la suegra, el vecino y te entra todo el mundo, pues no.
La idea es que sea un lugar, como les digo, un lugar de espacio de relajación, de tranquilidad, que las personas que tengan acceso a ellas o al ambiente en realidad donde se encuentran, sí, dentro de la pirámide o las puedes dejar afuera, si le, con que estén en el radio de influencia de la pirámide, puede ser adentro, puede ser alrededor, da lo mismo, o abajo. Ahora, también la pirámide que no se mueva, de acuerdo, que sea, que tú la dejes allí y que ahí se quede, ¿vale? Eso va a generar lo que se conoce como una conciencia mórfica. Va a generar un espacio que se va a quedar, una energía que se va a quedar allí, en ese lugar. La pirámide, la orientación de la pirámide, como la pirámide tiene cuatro caras, la idea es que se recomienda que la pirámide se ponga en orientación norte-sur, ¿de acuerdo? O sea, una de las caras apuntando al norte y la otra al sur, ¿vale? O sea, que la pirámide esté justo en la posición de los puntos cardinales. Y esto sucede por las líneas magnéticas de la Tierra. Nosotros, la Tierra en sí misma es un imán súper grande que tiene propiedades magnéticas. De hecho, pues la ionosfera, que es la que nos cuida de las pulsaciones del Sol, pues también influencia todo lo que está dentro. O sea, nosotros también somos influenciados por las corrientes magnéticas de la Tierra. De esta manera, cuando tú pones la pirámide, la orientación de los puntos cardinales, yo digo norte-sur porque con que apuntes una cara al norte, pues las otras ya quedan listas. ¿De acuerdo? Entonces, es lo más fácil. Apuntas una cara al norte y ya, y lo dejas ahí. Lo dejas de esa manera, porque hay que recordar que la pirámide no solamente amplifica la energía biológica, sino que amplifica todo tipo de energías. Por eso la vamos a dejar en esa posición y va a quedarse allí de punto fijo, a menos que pues te tengas que cambiar de casa. Ya ahí, si te cambias de casa, qué sé yo, pues te la llevas al nuevo lugar. Pero la vuelvas a dejar ahí. La idea es que las pirámides no se estén moviendo de un lado para otro. Antiguamente eran un lugar, como les decía, de medio santo, ¿no? Donde se hacían rituales, donde la gente iba a orar, donde iba a conectarse con los dioses. Entonces, hoy en día, pues es un lugar turístico, entra cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es que las pirámides tengan el acceso de personas que tuyas, individuales, o que vayas a sanar a alguien dentro de esa pirámide, que sea un lugar fijo, que no sea algo que estés moviendo para un lado y para el otro, que se queden allí, por lo menos una, la que sea la que tengas fija ahí, y siempre se quede allí. Y luego pasa algo curioso, de hecho que si alguno de ustedes tiene sabe ver el aura o medianamente sabe verla, luego de un tiempo, de un par de semanas que tú dejes a la pirámide ahí, intenta verle el aura a la pirámide y va a pasar algo curioso, vas a tener una visión de energética de la pirámide en su figura y una contravisión energética de la pirámide hacia abajo, como que crea una versión como generándose un rombo. Y esto se puede ver en visión áurica, crea el aura hacia arriba y también crea el aura hacia abajo, como cerrándose, como si fuera un rombo. Es algo curioso, la verdad es que las pirámides están llenas de misterio, cosas curiosas que puedes ir utilizando y que puedes ir beneficiándote de ellas. Pero para que se genere ese efecto de cerrado en su aura completa, pues la debes dejar quieta, la debes dejar quietita. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, pues experimenten con las pirámides, con cuidado, ténganlas allí como un objeto con responsabilidad. Es una geometría de tipo espiritual, ocúpenla para conectarse con ello, tengan sus gemas allí, conozcan las pirámides y por supuesto, está más que claro que todas sus meditaciones pueden ser con pirámides, ya sea dentro de una pirámide, orando junto con tu pirámide, o si tienes allí el espacio para meditación, meditando dentro de la pirámide. ¿De acuerdo? Así que pruébenlas y por supuesto también hagan el ejercicio de los frijoles. Ahora pongan un frijol con algo, con una pirámide, ¿cierto? Con un frijolcito dentro y le pongan el color que quieran. Y otro, pues que no tenga nada. ¿De acuerdo? Que no tenga nada para que vean todo a una pirámide, a una de el que tenga la pirámide, pues a ese le haces canalización energética, a ese lo cuidas, a ese le das cariño, amor, todo eso junto con una pirámide. Solamente hagan dos,
Uno que tenga pirámide y el otro pues que crezca ahí a lo normalito, ¿no? ¿Cierto? Los cuidados normalitos. Ahora al otro le pones una gema, le pones el frijolcito, le haces canalización energética y todo montadito dentro de una pirámide, ¿de acuerdo? Y vas a verte y vas a darte cuenta que si el frijolcito de Linet creció así de este tamaño, ¿cierto? Con un par de semanas y el otro pobrecito, así que ni salía, ¿no? Entonces, ahora te vas a dar cuenta de cómo ese frijol literalmente explota. ¿De acuerdo? Mira, los frijolcitos de Janet ya le están dando vainas. Entonces, literalmente con la pirámide explota, así, pero es una cosa que si te sorprendió los resultados del primero, ahora estos con pirámides realmente te van a sorprender. Hagan la prueba, compártanme los resultados y cualquier cosa, chicos, pues por supuesto, los dejo cordialmente invitados a mandarme un mensajito o a través de los profesores asignados, siempre van a estar allí para guiarlos, orientarlos y ayudarlos en todo lo posible. Ocupen todo lo que han aprendido hasta la fecha, multiplicando el efecto con la geometría de las pirámides, tengan los cuidados necesarios, pero por supuesto, ocúpenlas, no que por miedo vayan aquí a que, ay, que es que no las voy a ocupar. Ocúpelas para, así como me dice también, me preguntó Linet si la podía energizar en la luna llena, pues sí, también las puedes ocupar con meditaciones al aire libre también. ¿De acuerdo? Ocúpenlas para todo tipo de rituales energéticos. Son lo mejor que pueden hacer siempre y cuando pues estén utilizándolos de una manera positiva. También se ocupa de manera negativa, pero ¿para qué me voy a entrar ahí? Porque no lo queremos hacer. Queremos utilizarla solamente para hacer el bien, tanto para ti como para los tuyos. Así que chicos, ahora en un ratico más voy entrando a una clase muy particular donde voy a hablar sobre las plantas de los dioses, todas estas plantas alucinógenas, ¿cierto? Así que se usa en Reiki, pues claro, ¿cierto? Si estamos en clase de canalización energética, así que igual, ¿o no? Si al final Reiki es lo mismo. Es lo mismo simplemente con símbolos diferentes. Entonces, como le decía, en un ratito más, sí, por supuesto. Entonces, en un ratito más, es una hora y media más, voy a entrar a la clase de plantas de los dioses. No se la pueden perder, solamente hay un horario, porque hoy día va a haber horario único para esta clase y el evento de la tarde va a ser un evento único para los alumnos de Chile y de Argentina. ¿De acuerdo? Así que, oh, pero los de México tienen cosas especiales, no manches. Los de México vamos a tener el Congreso Especial en México, así que vamos a estar en vivo y en directo allá en México con miles de alumnos de México. Así que pues, nos vamos a estar viendo, por supuesto, en el Congreso Internacional que se va a realizar en el World Street Center, así de México. Y pues nada, en un ratito más, la clase de plantas de los dioses, para así que todos los que tenían las preguntas de, profesor, ¿las ayahuascas hacen bien? ¿Hace bien comer un honguito de vez en cuando para conectarse con la espiritualidad? Pues bueno, todas esas preguntas las vamos a aclarar, ¿no? Las vamos a aclarar aquí en la clase que vamos a tener gratuita a continuación de las plantas de los dioses. Así que les mando a todos un abrazo, un cariño. Me despido aquí de Julio, de Janet, de Alejandra, de Linet, ¿no? De Estela, ¿qué más por aquí de los que están en el chat? Gustavo, Julio. Bueno, a Julio estás dos veces, ¿no? Ahí a Liliana, María, Paola, Estela, Tony y todos los que nos están viendo aquí en el chat. Pues les quiero mandar a todos un abrazo, un cariño y nos estamos viendo en la próxima. Aprovechen todo el conocimiento. Les mando la grabación de la clase para los que llegaron tarde. Y por supuesto, cualquier duda o consulta siempre la pueden canalizar con sus profesores asignados. Un abrazo para todos, les abro el audio y nos despedimos como corresponde. Que tengan un lindo día, nos vemos. Bye, chao, chao. Ahí Muchísimas quedó. gracias, mi querido Frank. Te No, quiero. Estamos en gracias, contacto. linda. Nos vemos, que estés Saludos a bien. todos. Buen día. Chao, chao. Bye. Chao. Chao, linda, nos vemos.